Con la siguiente información, responde las preguntas de la 16 a la 20. Vamos a leer el contexto. Debido a su privilegiada ubicación geográfica y a las características de su territorio, Colombia presenta una gran variedad de ecosistemas, con diferentes climas que dan como resultado la presencia de múltiples especies de flora. A partir de un estudio se estima que hay 45.000 especies de plantas que habitan en Colombia y equivalen al 10% de especies que existen a nivel mundial. Este porcentaje resulta comparativamente alto frente a las 55.000 especies que posee Brasil, con una superficie 6.5 veces mayor. Los resultados indican que Colombia posee 4.010 especies de orquídeas y 231 especies de palma, valores que lo ubican como el país con mayor variedad de orquídeas y el tercero con más especies de palma. Además, la flora de Colombia cuenta con alrededor de 1.500 especies endémicas de plantas que no se encuentran en ningún otro país del mundo, 4.819 tipos de musgo y 1.641 de helechos y afines. Vamos a mirar entonces con este contexto nuestra pregunta 16. Pregunta 16. Las plantas endémicas de Colombia son: más que las plantas presentes en Brasil, más que las especies de palma de Colombia, más que las especies de orquídeas en Colombia, tantas como las especies de musgo en Brasil. Primero, para esta pregunta vamos a hacer el análisis de la palabra endémico. Cuando se habla del número de especies, podemos determinar la biodiversidad que corresponde a todas las especies presentes en el país. Cuando estamos ya denotando endémicas, se refiere a que son exclusivas de un país. Entonces, cuando nos dicen que el número total de plantas endémicas de Colombia y nos hacen un paralelo, unas opciones, en este caso la A y la D con Brasil, pues vamos a mirar nuevamente de nuestro contexto los datos que nos han dado, teniendo en cuenta que nos hablan de que las plantas endémicas de Colombia son más que las plantas presentes en Brasil, más que las especies de palma, más que las especies de orquídeas y la D, tantas como las especies de musgo en Brasil. Vamos a leer nuevamente los datos que nos han dado. Vamos entonces nuevamente a mirar la información que tiene el tercer párrafo y el cuarto de nuestro contexto. Entonces nos dice que indica que Colombia posee 4.010 especies de orquídeas y 231 especies de palma, valores que lo ubican como el país con mayor variedad de orquídeas y el tercero con más especies de palma. En el siguiente párrafo, entonces nos dice, además la flora de Colombia cuenta con alrededor de 1.500 especies endémicas de plantas. Y ya habíamos aclarado que endémico que no se encuentra en ningún otro país del mundo. 4.819 tipos de musgo y 1.641 de helechos y afines. Vamos a hacer entonces el comparativo. Entonces tenemos, Colombia posee 4.010 especies de orquídeas y 231 especies de palma, pero esto se refiere entonces al número total, es decir, a la biodiversidad que poseemos. Cuando acá ya nos dicen, nos especifican que Colombia cuenta con alrededor de 1.500 especies endémicas, entonces acá ya hace referencia a las que solo se encuentran en nuestro país. 4.819 tipos de musgo y 1.641 de helechos y afines. Está haciendo relación a la biodiversidad que tiene Colombia. Quiere decir que hay un total de 1.500 especies, las cuales son endémicas. O sea, ese es el valor que vamos a tener en cuenta para responder nuestra pregunta 16. Entonces, en la pregunta nos hablaba que las plantas endémicas de Colombia son. Entonces, cuando hablamos de 1.500 especies, nos dice más que las plantas presentes en Brasil. El dato dado para el Brasil, que son 5.500, es en cuanto a la biodiversidad en general. No tendríamos el dato para hacer el comparativo y tampoco correspondería al valor. La B, más que las especies de palma de Colombia. Entonces, en nuestro referente nos hablaba como la palma tiene un valor, el cual, comparado con las endémicas, ellas poseen 1.500 especies. La C,
más que las especies de orquídeas en Colombia. Y la D, tantas como las especies de musgo en Brasil. Entonces, cuando tenemos las opciones B, C y D, nos damos cuenta que para la opción D, tantas como las especies de musgo en Brasil, no tenemos la información dentro de ese contexto que nos han dado acerca del número de especies de musgo en el Brasil para llegar a hacer el comparativo. En la C, más que las especies de orquídeas, nosotros tenemos entonces alrededor de 4.010 especies de orquídeas y nuestras endémicas son 1.500, entonces no corresponden a más que estas. La B, más que las especies de palma de Colombia, entonces ella corresponde al valor, es decir, hay más especies endémicas que de palma en Colombia. Esto tomando el referente dado en el contexto. Entonces, para nuestra pregunta 16, la respuesta es la B. 16B.